¿Qué otro rey puede derrotar la caballería o callar la furia del guerrero montado sobre un humilde asno? ¿Qué otro rey puede romper el dominio de las tinieblas, la tiranía de maldad, con un reinado de gracia y un imperio de paz? ¿Qué otro rey entregaría su vida para la redención de rebeldes, su riqueza para recibir al rechazado? Jesús es ese rey, el Rey de gloria, Hijo del Dios viviente. No solo un rey más, no solo un profeta más, no solo un maestro más. Él era a quien el mundo estaba esperando, el que nos libraría del cautiverio, el Hijo de David y linaje escogido de Abraham. Él es el destino de la ley mosaica, Yahweh en piel humana. Él es quien establece el reino y el dominio de Dios para sanar al enfermo, recuperar la vista del ciego, liberar al cautivo y proclamar buenas nuevas para los pobres. Este Jesús fue el creador que vino al mundo y es el principio de una nueva creación. Encarnó el pacto, cumplió los mandamientos, revirtió la maldición. Este Jesús es el Cristo de quien Dios habló a la serpiente, el prefigurado a Noé en el diluvio, el prometido a Abraham, el garantizado a Moisés antes de morir, el prometido a David durante su reinado, el revelado a Isaías como siervo sufriente, el profetizado a través de los profetas y el preparado por medio de Juan el Bautista. Él es el Hijo del Padre, Salvador del mundo, sustituto por nuestros pecados, más amoroso, más santo, más majestuoso y temible de lo que podemos imaginar. Él es nuestro Jesús y no existe otro rey tal como Él. Él es nuestro Dios, nuestra gloria, nuestro Salvador victorioso. No hay otro rey como Él. No hay otro rey. Sean todos muy bienvenidos a este tiempo de alabanza y de adoración. Le invitamos junto a su familia a que se haga parte de este tiempo de adoración y de oír palabra de Dios. Dejemos todo lo que estamos haciendo ahora y dispongamos este tiempo de sanidad, de este tiempo de consuelo, de este tiempo de oír su voz y de adorar lo que Él es. Un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que sana, que restaura, un Dios que perdona, un Dios que hace todas las cosas nuevas y un Dios que restituye. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Gracias, Señor. Oh, gracias. Tu presencia anhelamos, anhelamos aquí tu presencia. Oh, oh. Cantamos la canción de eterna adoración
gracia sin final del Rey que se entregó y se sacrificó, entronado en la adoración de 1000 generaciones. Eres digno, eres Dios. Para ti resucitado Rey, cantamos con el cielo. Eres digno, eres Dios. Nuestro caminar y hasta la eternidad, nuestro clamor será: la gloria es para ti. En nuestro Dios que salva, tú eres Dios de milagros, eres Dios de consuelo, eres Dios de infinito amor. Te exaltamos, tú eres Dios, el único. Te exalto, tú eres Dios. Te
generaciones eres digno, eres Dios. Para ti resucitado Rey, cantamos con el cielo. Eres digno, eres Dios. Entronado en la adoración de 1000 generaciones, eres digno, eres Dios. Y para ti resucitado Rey, cantamos con el cielo. Eres digno, eres Dios. De ser adorado, el único Dios, de ser glorificado, digno Dios, de ser amado, perfecto, tú eres Dios. Hermanos amados, gracias al Señor que nos permite nuevamente abrir este tiempo naturalmente diferente como lo hacíamos antes de congregarnos. Tomando lo que dice la Escritura, no tenemos que dejar de congregarnos. Por eso que estamos agradecidos de parte del Señor de vernos honrados con permitirnos enseñar de su palabra. Agradecido también por cuidarnos, por protegernos, porque sus misericordias se mantienen. También agradecido porque usted ha tenido la buena voluntad, el buen deseo de
conectarse, de congregarse virtualmente hablando. Así que vamos a orar para abrir este tiempo, porque el Señor ha colocado en mi espíritu una palabra que creo que es necesario que tengamos que aprender de ella. Padre, gracias por tu bondad, por tu misericordia siempre, entendiendo que depende todo de ti, amado Padre, por toda esta obra, creo que extremadamente extraordinaria de nuestro Señor Jesucristo, que vino para salvarnos, para perdonarnos, para restaurarnos y para traernos identidad de hijos. Gracias, Señor, rogamos que tú tomes control de todo. Tomes control de mi boca, de mi corazón, de mi mente, Señor, para poder trazar tu palabra y llegue bien, llegue perfecta, lleve de acuerdo a tu voluntad a cada vida, a cada corazón, para que se desarrolle como semilla y provoque los beneficios que significan oír palabra de Dios. Te honramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Estamos terminando el año, ya estamos a mediados, si no me equivoco, sí, a mediados de diciembre, un pasadito de la mitad de diciembre, y creo que generalmente, así como los negocios hacen sus evaluaciones, sus mediciones, así también nosotros tenemos como ese sentir de evaluar cómo nos ha ido este año. Ya hay diferentes tipos de explicaciones, los que les fue mal, los que no se portaron bien, tienden a repactar lo que se comprometieron el año pasado, o los que no se comprometieron quieren hacerlo este año, y así sucesivamente nos encontraremos. Me acuerdo que en mis tiempos de jóvenes nos convocaban en la iglesia y a las 11:30 de la noche para darle un abrazo al Señor, como manifestando una cercanía o una intención de cercanía con nuestro Dios, y por obviedad que el próximo año fuera más extraordinariamente. Pero caminando en esto y madurando muchas cosas que tienen que ver con la voluntad, con la palabra de Dios, la verdad que hay cosas que noto que no sirven mucho, sobre todo el comprometernos emocionalmente y no colocar un respaldo, un asidero escritural, y no colocar una confirmación escritural en todas las cosas que vamos a enfrentar este año que se nos viene, 2021. Creo muy convencido que para la iglesia serán años extraordinarios. Siempre para la iglesia es más extraordinario, más y más de acuerdo a lo que Dios tiene prometido en su palabra. Para el mundo no está escrito buenos tiempos, siempre va a ir de mal en peor, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Pero no quiero hablar de eso, mis hermanos, sino siempre creo yo que nuestra vida está sujeta a lo que decidimos. Eso creo que la decisión que nosotros tomemos va a definir si está cerca de Dios, está buscando la voluntad de Dios, o bien está buscando nuestros propios beneficios, por una o por otra razón. Pero lo fundamental de nuestra vida es cómo decidimos y qué está involucrado en lo que decidimos, y de eso va a dar un resultado. Nuestra vida va a dar un resultado, los beneficios o los defectos, de acuerdo a lo que decidamos y cómo decidamos. El Salmo 25:12 lo hallo bien interesante, porque dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Naturalmente que cuando la palabra pregunta, o porque es pregunta, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? En otras palabras, si hay un hombre que teme a Dios, que es temeroso de Dios, por consecuencia de ser temeroso, Dios le enseñará el camino que ha de escoger. El camino le enseñará: este es el camino que a ti te conviene, porque este camino tiene estos resultados.
Entonces la palabra que tiene que ver aquí, el temor de Dios. El temor de Dios naturalmente que no es terror, no es miedo, es básicamente una actitud nuestra de amarlo, de estar en su voluntad, de caminar en su propósito, de caminar en comunión. Entonces todas las decisiones están suscritas a lo que dice la Escritura. Todas las decisiones están buscando agradar a Dios por sobre lo que a nosotros aparentemente nos conviene. En Génesis 22:12, como que da una figura más clara de acuerdo al texto que estoy tomando como base, y dice así: y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, o tu único. Entonces, naturalmente que esto es un caso extremo, difícil de que muchos puedan llegar a tomar esa determinación de seguir el curso de los petitorios de Dios, incluso hasta llegar a quitarle la vida o a sacrificar el hijo, el único hijo, que este hijo tenía promesa, tenía propósito y tenía un semillero de hechos que iban a ocurrir después de él. Por tu simiente, dice la Escritura, le dice a Abraham, bendeciré toda la familia o todas las naciones de la tierra. La Escritura que dice, sé que temes, porque se lo manifestó en esta tremenda decisión que siguió obedeciendo lo que Dios le había pedido. Incluso él tenía tanta determinación por obedecer a Dios, que le dice a su siervo, nosotros iremos, quédense ustedes aquí, nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Pero la petición era de muerte, y aún así él llega al clima que no creo que muchos lleguemos a ese desafío de parte de Dios para cumplir. Eso describe ser temeroso de Dios. En otra versión dice, tú eres temeroso de Dios. Tú eres temeroso de Dios. Entonces, ser temeroso de Dios es buscar agradarle bajo cualquier circunstancia. Ser temeroso de Dios es tomar decisión en la voluntad de Dios y en lo que Él mandata, en cualquier hecho, en cualquier circunstancia, en cualquier elección. Ser temeroso de Dios es filtrar todas nuestras decisiones por lo que define la Escritura. Fíjese que en Éxodo 18:21 dice, en cuanto a pedir, a elegir anciano por la situación que estaba pasando Moisés, Dios y Yetro le dice a Moisés, escoge tú entre todo el pueblo, primero, varones de virtud, 2, temerosos de Dios, 3, varones de verdad, 4, que aborrezcan la avaricia. Dentro de las características que nos describen de estar cerca de Dios o de asumir roles espirituales, las peticiones son, los ítems son que tienen que ser varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad y que aborrezcan la avaricia. Estas características, porque es imposible que el liderazgo de todo tipo, tanto apostólico, profético, evangelístico, pastoral y de maestría y de los dones, si las personas que tienen liderazgo no son temerosos de Dios y Dios no es su prioridad en lo que deciden, naturalmente que no están aptos para poder liderar espiritualmente hablando. Cuando la persona pierde la temeridad, pierde el respeto, pierde la honra a Dios y se va por la tangente o se desvía, se convierte en un líder político, pero pierde las capacidades espirituales para guiar a un pueblo, a una iglesia o de acuerdo a las responsabilidades que tenga, la pierde. En Job dice lo mismo en cuanto a
a lo que dice la Escritura, este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Muy similar al libro de Éxodo para seleccionar. Entonces Job era un modelo, era un ejemplo de espiritualidad por el hecho de ser temeroso de Dios. También necesito agregar que cuando una persona es perfecto y recto, por obviedad es temeroso de Dios. Ninguna persona puede ser perfecto, recto, si no es temeroso de Dios. Son todos estos elementos de lo que significa ser un hombre maduro, un hombre consagrado a la voluntad de Dios, un hombre obediente a la voluntad de Dios. Esta característica también la toma en su momento de conversión Saulo de Tarso, cuando se encuentra camino a Damasco. La Escritura dice que él estaba temblando, temeroso, y por ser temeroso, con una actitud de temor de enfrentarse a la voz del Señor Jesucristo, dice: ¿qué quieres que yo haga? El que es temeroso de Dios siempre busca consultar y preguntar: ¿cómo tengo que yo decidir tal o cual cosa, Señor? ¿Qué haría? ¿Qué dice tu palabra? Siempre es el letrero dorado de preguntar: ¿qué debo de hacer, Señor? ¿Cómo decido tal o cual cosa? No decide a la buena y a la primera, ¿verdad? La Escritura, cuando habla, mire, en Proverbios 1:7, qué linda es este texto, porque dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ninguna persona, aunque sepa, aunque entienda, aunque sepa hebreo, griego, lo que sea, los idiomas básicos de la Biblia como el arameo, si no es temeroso de Dios, no tiene sentido. No tiene sentido, porque la Escritura está diciendo que el inicio de la sabiduría es aprender, es saber temer a Jehová. ¿Qué significa eso? Que cuando la persona es temeroso, ¿verdad?, es un inicio para entrar en el entendimiento, en la revelación, en la sabiduría, para caminar y convertirse en un hombre sabio. Agrega el texto: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los que no tienen temor de Dios, porque los que tienen temor de Dios son personas que en todo tiempo buscan la voluntad de Dios, en todo tiempo abren camino para entender, para comprender y para obedecer. Por eso que Dios le dice al pueblo de Israel o al pueblo hebreo: si obedecieres, ¿verdad?, si oyeres y obedecieres mi voz, yo te voy a bendecir. Ese es el proceso de Dios. Si oyeres y obedecieres mi voz, yo te voy a bendecir. Aquí dice: los insensatos desprecian. En otras palabras, los insensatos no son temerosos de Dios, deciden como quieren, no es su prioridad agradar la voluntad de Dios, deciden por beneficio personal, no tienen posibilidad de entrar a entender las Escrituras, porque no parten por tener temor a la voluntad de Dios y buscar agradarle. Mire lo que agrega otro proverbio, el 2:5, dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Cuando la persona abre esta puerta llamada, por así decirlo figurativamente, esta puerta de ser temeroso a Dios, por el hecho de ordenar su vida en eso, haya el conocimiento de Dios, haya la sabiduría de Dios, haya el entendimiento de Dios, mis hermanos. No es llegar de ir a la iglesia. Fíjense que por eso hoy día vemos una iglesia muy fraccionada, dolida, porque echa de menos el congregarse. Y yo también lo echo de menos, pero eso no tiene por qué desanimarnos, demotivarnos y dejar de buscar la voluntad de Dios.
porque naturalmente que si fuera así, se estaría buscando y se estaría echando de menos, o el día domingo, el día de congregarse, se convirtió en un ritual. ¿Por qué razón? La semana pasada lo enseñaba, porque somos templo del Espíritu Santo, y ser templo del Espíritu Santo, donde usted se encuentre, puede tener comunión con Dios. Pero todas estas realidades espirituales entran por la decisión de qué es para usted prioritario, qué es para usted importante dentro de todas las presiones, responsabilidades y cosas que usted tiene que responder en el diario vivir. En Proverbios también tenemos otro, dice: el temor de Jehová es enseñanza y sabiduría. Entonces no es un sentir, no es tenerle miedo, no es tener la actitud del siervo de la parábola de las minas, de la parábola de los talentos, donde dicen: te tuve miedo, tuve temor de ti. Y ese temor no está en el sentido de ser temeroso de Dios, sino está dirigido al terror, al pavor, y por consecuencia eso describe que estas personas no conocían a Dios porque no tenían relación con Él, no tenían búsqueda, no tenían prioridad. Su decisión no fue obedecer el mandato como los otros dos que multiplicaron multiplicaron el doble de lo que se le había entregado. Tanto en los talentos como en las minas multiplicaron el doble y tuvieron las congratulaciones. El que no entendió y no se dedicó a multiplicarlo era porque no era su prioridad de obedecer el mandato. El obedecer tiene que ver con ser temerosos de Dios. Y por ello, mis hermanos, que es importante lo que dice la Escritura, Fíjense que en Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Qué tremenda es la palabra de nuestro Dios, qué tremenda. ¿Por qué es importante? Porque vamos a evaluar, usted quizás va a evaluar, no sé, pero va en definitiva a ver cómo usted decide lo que dice la Escritura, cómo tomar decisiones y que nos beneficien y que le agraden a nuestro Dios. Tenemos, por ejemplo, dos ejemplos quiero tratar, aunque hay mucho más, pero la vida de Noemí. Fíjese que la Escritura, en cuanto a decidir bajo presión, en cuanto a decidir bajo necesidad, en cuanto a decidir por el entorno que tiene complicaciones, necesidades, hambre, la Escritura dice en Ruth 1, dice: aconteció que los días que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra, necesito agregar también que la Escritura dice que en los tiempos de los jueces cada uno hacía lo que a bien le parecía, cada uno hacía lo que quería. No había una línea escritural, no había una línea sacerdotal, no había una línea de dirección pastoral o magisterial para que condujera a la gente. Era un caos lo que estaba ocurriendo. Entonces la gente estaba decidiendo de acuerdo a sus conveniencias, y dice la Escritura que había un varón en Belén de Judá que fue a morar a los campos de Moab, y su mujer y sus dos hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateo de Belén, dice la Escritura, y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Partamos considerando lo que significa Elimelech. Fíjense que al revisar Elimelech significa mi Dios es rey. Noemí, mujer hermosa y agradable. Pero donde noto que
por la realidad, ¿no es cierto?, de los tiempos de los jueces, noto que el ambiente de ellos empezó a consumirlos para tomar decisiones que no le agradaban o que no eran ajustadas a la voluntad de Dios. Porque cuando nacen los hijos, malón, por ejemplo, significa debilitarse, enfermar, o en otras palabras, débil, enfermizo. El otro nombre del otro hijo es Kelión, desperdicio o languidez o decaimiento. No sé exactamente por qué le pusieron estos nombres, pero si fueran personas, creo, que estuvieran en la voluntad de Dios, como Ana, como Simeón, en el Espíritu, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estaba ocurriendo, los nombres quizás podrían ser diferentes. Aquí describe un desboronamiento espiritual en sus vidas, un descuido de sus vidas espirituales. Por lo tanto, las decisiones que estaban tomando estaban muy lejos de consultar la voluntad de Dios. Ellos tomaron la decisión entendiendo que Elimelech significa mi Dios es rey, mi Dios es mi Señor. Aún así, toman esta decisión y se van a una tierra, hermano, terrible, porque lo que dice el texto, el escrito, que se van a la tierra de Moab. Moab, mis hermanos, mis hermanas, eran de la tribu de descendiente de hijo de Lob. Los moabitas eran descendientes o hijos de Lob, que nacieron en una relación de incesto con su hija mayor. Es obvio, por lo tanto, que era una tierra más compleja, más difícil que estar en Belén de Judá. Percibo ahí un alejamiento de la voluntad de Dios. Noto que partieron decidiendo una cosa que lo llevaban a alejarse, partieron eligiendo otra en los nombres y partieron viendo que habían complicaciones económicas y se fueron a un territorio peor, corrupto, idolátrico, a dioses, sacrificios y cuánta cosa, que no tenían ninguna posibilidad espiritual para ver respuestas de Dios, milagro de Dios, ninguna. El enfriamiento espiritual parte por las decisiones, no por el sentir, por las decisiones. El enfriamiento, cuando la Escritura habla de la apostasía, está sujeto a la decisión del corazón de la persona. Cuando hablamos de tibieza, está sujeto a la decisión de la persona, del alejamiento. Cuando habla de tibieza, habla naturalmente que todas estas tres palabras que habla para estos tiempos está sujeto a la decisión, y en la decisión describe qué es lo que hay en el corazón de nosotros. ¿Qué es lo que hay en el corazón de nosotros? Lo describe. Aunque levantemos las manos, aunque adoremos, aunque coloquemos música, aunque escuchemos esta palabra que llegará a sus oídos, que llegará a su corazón, pero en definitiva lo que usted decide es lo que usted está determinando si es temeroso de Dios o no es temeroso de Dios. En este caso podríamos decir que ellos no eran temerosos de Dios. La pregunta es: ¿por qué le pusieron nombres tan desastrosos a sus hijos, tan feos, tan carentes de fe, tan carentes de relación de Dios? Cuando la familia buscan, son temerosos de Dios, lo primero que hacen cuando nacen sus hijos es buscar un nombre que identifique su fe. Mire lo que dice la Escritura. Después la Escritura dice que en esta familia se pierde, ¿verdad?
se pierde, Moab entra en procesos económicos malos y le dan a conocerla, nos dice que en Belén hay buena comida y buenas cosechas y vuelven, pero cuando Noemí vuelve, mis hermanos, no vuelve con lo que lleva. Pierde a su esposo, pierde a sus 2 hijos. Y lo otro que quiero agregar antes de seguir, que ellos, los 2 hijos, se casan con Orfa y con Ruth de Moab, que por ley en Israel, por palabra, por lo que demanda Dios en el Antiguo Testamento, Levítico y Deuteronomio pide que si los hijos de Israel han de casarse, no fueran con gente impía, que no fueran con gente que no fuera de Israel. Y aquí se provoca otro estado de desobediencia más por malas decisiones. Entonces vuelven, pero cuando llegan, la Escritura dice que cuando ellos caminaron 2 días hasta llegar a Belén, y sucedió, fíjense lo que dice la Escritura, que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y la mujer decía, ¿esta no es Noemí? Y ella le dijo, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. En otras palabras, agrega otra cosa más, una incapacidad de arrepentimiento, una incapacidad de haberse equivocado. Le echa la culpa a Dios por sus malas decisiones, por no tener un corazón temeroso. Ni ahí había aprendido, mis hermanos. Cuando hablamos de la Biblia, Nueva Biblia Latinoamericana dice, no me llamen Noemí, o sea, placentera, llámenme Mara, amarga, porque el trato del Todopoderoso, el Shaddai, me ha llenado de amargura. Como que ellos buscaron el consejo de Dios, buscaron la voz de Dios y Dios les habló, váyanse a Moab, y ahora tengan que imputarle y hacer responsable por esta decisión a Dios. Qué tremendo es esto, mis hermanos, qué tremendo, que el pensar, mis hermanos, el pensar cómo se decide, cómo se decide. Dios tiene misericordia naturalmente y trae restauración, pero los costos por no decidir con una actitud de buscar la voluntad de Dios, de agradarlo, porque da la sensación, y aquí nos equivocamos muchos, o que hay muchas personas que se equivocan, que ellos tienen expectativa de congregarse, pero en el diario deciden ellos. Como me dijo una persona una vez, pastor, me dijo, usted me pastorea en la iglesia, pero en mi casa pastoreo yo, en la calle pastoreo yo, en mi vida personal pastoreo yo. Es como esa figura de parcelar en ciertos tiempos la voluntad de Dios. Y lo increíble, porque cuando usted camina en la calle, cuando usted está en su casa, cuando usted está en cualquier lugar, esas decisiones van a complicar el congregarse, van a complicar el tener comunión con Dios, van a complicar. Y estos hechos que vemos aquí fueron desastrosos, hermanos amados, fueron terribles, porque ella vuelve empobrecida, con lo único que vuelve de Moab bajo esta realidad, con una mochila de amargura, con una mochila de pobreza, con una mochila viene. Fíjense que la Escritura dice que ellas van a ese territorio, van, ¿verdad?, con todos sus quehaceres, con todo lo que son ellos, y vuelve empobrecida, vuelve con una vestidura de pordiosera, de pordiosera. De pordiosera. Si no fuera por vos, mis hermanos, que tipifica a Jesús el Salvador, ¿qué habría sido de ella?
En el Antiguo Testamento Dios da muestras de misericordia, da muestras de bondad por medio de ciertos hombres que de alguna forma son como modelos de Jesucristo, aunque Él es por sobre todo personaje de la Biblia. Llámeme Mara, dice la Escritura. Entonces, mis hermanos, la Escritura dice en Romanos 8:28, y sabemos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y a los que aman a Dios, y a los, mejor dicho, y sabemos que a los que son temerosos de Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien. Podemos estar complicados, usted podrá estar complicado, usted podrá estar enfermo, usted podrá haber recibido una mala noticia, podrá estar en condiciones complejas, todo lo que usted quiera, pero la decisión de lo que usted busca le va a dar la dirección en las promesas de Dios o en el fracaso de su vida. Y de eso se define si usted en realidad ama, teme a nuestro Dios. Tenemos este rey que pudo haber marcado un precedente de logros, de victoria, pudo haber establecido ciertos diseños de espiritualidad. El arca estaba esperando para concluir los procesos que inició Moisés y seguir con la iluminación o la revelación de lo que tenía que seguir de acuerdo a los tiempos para la adoración y para que el pueblo pudiera entrar en un tiempo de adoración. Saúl, mis hermanos, dice la Escritura, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel y Jehová te ha ungido como rey de Israel. Cierto, él tenía ciertos aspectos de menoscabarse, de menospreciarse, se ganaba detrás de las matas cuando iba a ser elegido rey, y Dios lo honra, lo coloca en un lugar espectacular de mucho respeto, de muchos recursos, mis hermanos, aunque él era un hombre que era muy estratega en cuanto a lo militar, mis hermanos, pero él tenía un problema. El problema era que nunca él resolvió sus temas de corazón. Siempre cuando decidía por conveniencia, decidía porque le agradaba, y Dios era solamente una ayuda a sus intenciones, a sus propósitos y a sus logros. La Escritura dice, ¿verdad? Y Samuel le dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel, y Jehová te ha ungido por rey de Israel, y Jehová te envió a una misión y dijo, ve, destruye los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes, porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, fui a la misión que me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, primicias del anatema para ofrecer a Jehová tu Dios en Gilgal. Excusas. Dios había dado una orden explícita. Cuando el hombre no es obediente a la voz de Dios, a la voz de las Escrituras, y tiende a cuestionar o a agregarle pero, no es una persona que sea temerosa de Dios, no es una persona que vaya a terminar bien en sus procesos como termina Saúl, porque lo que hace Samuel en este proceso, le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque él estaba buscando la
el sacrificio, estaba buscando la honra. Incluso la Escritura en alguna parte dice que cuando él tuvo victoria en contra de Amalek, que lo cumplió a media porque Dios había sido explícito, pero él cuestionó la palabra de Dios desobedeciendo. Usted puede cuestionar no diciendo nada, no haciéndolo. Podemos cuestionar la palabra de Dios no haciéndola. Y levantando un altar, levantando algunos monolitos, ¿verdad? O celebrando, como hoy día está en boga, las fiestas judías, ¿no es cierto? Y comiendo pan y todo el ritual judío, pero no tomando las prioridades de conocer a Jesucristo, el Verbo, el centro de todas las Escrituras, hermanos amados, para obedecer la voluntad de Dios. Y Samuel lo confronta, le dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca la palabra de Jehová? Pregunta. Y de ahí responde: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y para obedecer tenemos que entender, tenemos que buscar, tenemos que tener los tiempos de escudriñar. El prestar atención, dice, que la grosura de los carneros, y aquí viene la palabra fuerte, porque como pecado de adivinación es la revelación. Como pecado, en otras palabras, como adivino es aquel rebelde que no obedece. Como adivino es, y como ídolo e idolatría, la obstinación. Como idólatra es el obstinado, llevado a sus ideas, sí pero, sí es verdad, sí pero, estoy de acuerdo, pero, sí es verdad, pero es muy difícil, sí es verdad, pero yo lo hago de manera, sí es verdad, pero yo no creo que sea verdad, sí verdad, pero cuesta mucho, pero nunca la intención de entender la voluntad de Dios y convertirse en una persona que teme a Dios con lo que hace o con lo que decide. Y la Escritura termina diciendo: por estas características, por ser rebelde y obstinado, dice: tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, un poquitito, un paréntesis. Nosotros hoy día somos reyes y sacerdotes. No hizo un reino de sacerdotes, o somos reyes y sacerdotes. Por ello, mis hermanos, hoy día tenemos mayor responsabilidad de obedecer la palabra de Cristo, de obedecer lo que Cristo mandata. Hay gente que conoce un montón de cosas, hermanos, se van por la tangente, pero no tienen un corazón temeroso para obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por cuanto desechaste la palabra, Él también te ha desechado. Mis hermanos, la Escritura dice de aquel que oye, ya es salvo, pero aquel que no oye la palabra de Dios ya ha sido juzgado, Entonces, por eso es importante obedecer. Y aquí ocurre una degradación, como lo mismo que le pasa a Noemí. La degradación es que él está en un estado de desesperación. Y él lo dice en 1 Samuel, versículo 28 en adelante. Dice, ¿verdad? Por una situación compleja. Dice el escrito que al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo gran miedo en su corazón y se turbó en gran manera. Como él había sido desechado por su obstinación y por su rebelión de no querer obedecer la palabra de Dios, mis hermanos, lo que hace la palabra, lo que hace Dios, mejor dicho, lo desecha. Y el desechar significa que Dios ya no le habla por sueño, ya no le habla por Urim, ya no le habla por profeta, hasta que se arrepienta, porque tiene dos gravedades, hermanos, dos actos graves tiene Saúl.
Primero, mis hermanos, es rebelde a la palabra de Dios. En otras palabras, es rebelde, es contumaz, quiere salir jugando bien bajo cualquier circunstancia, tiene explicación para cualquier hecho, tiene justificación. La actitud de Saúl siempre fue lamentablemente justificarlo todo. ¿Por qué pecaste? Bueno, es que soy débil. ¿Por qué caíste? ¿Por qué no te congregas? Bueno, es que nadie me llamó, nadie me visitó. ¿Por qué hiciste esto? Bueno, lo que pasa es que me pusieron mala cara. ¿Por qué no te conectas? Bueno, es que no sé manejar el internet, la tecnología, pero sí tiene tiempo para un montón de cosas, para usar un montón de cosas, para contratar Netflix y todo lo que se quiera y pasar horas y horas viendo películas corruptas, etcétera, pero no invertir, no aprender a conectarse para desarrollarse y para obedecer. Eso es lo que está pasando hoy día y eso es lo que le pasó a Saúl, que se convirtió en un rebelde y un obstinado, tosudo, llevado a su idea sí o sí. Y por eso fue desechado, porque una persona rebelde, una persona obstinada, no oye palabra de Dios. Por consecuencia, no está la intención de su corazón obedecer, y esa es su decisión que lo lleva a la perdición. Mire lo que pasa aquí. Mire lo que pasa. Dice la Escritura, vuelvo a repetir, que al ver el campamento filisteo, que era gigantesco, tuvo miedo y el corazón se turbó y consultó, ¿verdad?, al Señor, pero el Señor no le respondió. ¿Por qué no le respondió? Porque él era un obstinado y un rebelde. Un obstinado y un rebelde. Lo triste, mis hermanos, que de repente hay personas que son obstinadas y rebeldes y creen que son dones del Espíritu, porque siguen con su actitud de porfía, siguen con su actitud de rebeldía, sí o sí, y todo lo justifican. Todo lo justifican. Estaba el ejército de las tinieblas, los filisteos, los idólatras, ahí encima de ellos. Y dice la Escritura que en vista que Dios no le respondió ni en sueño, ni por Urín, ni por profeta, entonces como él es sus elementos básicos de rebeldía, era obstinado, mis hermanos, era obstinado y rebelde. Era rebelde y obstinado, era rebelde y obstinado, rebelde como el cabrito que hace lo que quiere, que no es sujeto, que salta, que atropella, que agrede, y por eso que la palabra dice que los separa, y los cabritos son los que se van a la perdición, porque son rebeldes y obstinados. Entonces, en vista que Dios no lo responde, y él era rebelde y obstinado, busca otra opción, como mucha gente, mis hermanos, que cuando uno les traza una palabra de disciplina, le busca ordenar su vida, busca que se consagren, optan por irse, por congregarse en otro lugar o sencillamente encerrarse en sus casas y salirse del don, de la sujeción, de la cobertura. Esas son sus decisiones que naturalmente que los lleva al mal, los lleva a la perdición. Y los filisteos, las tinieblas, están ahí encima buscando derrotarlos. Buscando derrotarlos. Por eso que es importante ser temeroso de Dios y no rebeldes y obstinados. La Escritura dice, mis hermanos, que lo que a él hace, empieza a buscar una medium y espiritista, dice el escrito, y empieza a buscarla, aunque él en la comunión con Dios, en los tiempos que Samuel estaba con vida, que él buscaba, ¿no es cierto?, temporalmente la voluntad de Dios o
inconstantemente, pero lo buscaba. Lo que él hace, levanta un decreto que ninguna medium ni espiritista debía de estar, y pobre de aquellos que consultaran a ellos iban naturalmente a ser castigados por esa acción. Y él rompe ese edicto de su boca de ser rey, y va donde esta medium y busca una forma de comunicarse con Saúl. La escritura dice, mis hermanos, en el versículo, para reducir, y la mujer dice más o menos en el versículo 13, y la mujer respondió a Saúl, veo un ser divino subiendo de la tierra. Y él le dijo, ¿de qué forma tiene? Ella dijo, un anciano sube y está envuelto en un manto. Y Saúl conoció que era Samuel, e inclinándose su rostro se postró ante él. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has perturbado haciéndome subir? Y Saúl respondió entonces, fíjense, ya no podía estar más abajo, mis hermanos, porque era obstinado, era rebelde, y ahora había retrocedido por sus malas decisiones, por no temer temor a Dios. Había decidido ya llegar más abajo y romper las reglas, la palabra, las leyes de su reino, él mismo, para llegar, ¿no es cierto?, a buscar otro medio de consulta, porque había sido desechado por Dios. Y dice, estoy en gran angustia, pues los filisteos hacen guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde, ni por los profetas, ni por los sueños. Por esto te he llamado, para que me reveles lo que debo de hacer. O sea, otra opción. Estaba buscando como que si Saúl le iba a torcer la mano a las decisiones de Dios, le iba a torcer la voluntad, iba a encontrar otra respuesta, porque ya no quería tratar con Dios, ya no quería hablar con Dios, porque Dios no quería hablar con él. Por lo tanto, él tampoco, y estaba buscando. Y da la explicación, Dios ya no me quiere hablar. Entonces, ¿por qué me preguntas a mí? Le dice, ¿por qué? Si Dios te ha hablado eso, el ideal habría sido dejar su tosudez, su rebeldía, postrarse, suplicar, humillarse, mis hermanos. La escritura dice que al corazón contrito y humillado él no desprecia, pero ninguna de estas gracias de restauración él la toma en cuenta. Solamente la problemática del temor lo hace venir a buscar a Samuel. Qué pena, qué tristeza, mis hermanos amados. Dice la escritura, entonces, ¿por qué me preguntas a mí, ya que el Señor se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo por ser rebelde y obstinado? Por ser rebelde y obstinado. La palabra dice que Dios le da gracias al humilde y al altivo lo mira de lejos. Y al altivo lo mira de lejos. El Señor ha hecho conforme a lo que dijo por medio de mí. El Señor ha arrancado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu prójimo, a David, porque tú no obedeciste al Señor, ni llevaste a cabo la gran ira contra Amalek. El Señor te ha hecho esto hoy. Y agrega otra carga más por esta obstinación de consultar a Samuel, de ir donde una medium, consultar a Samuel por sobre la voluntad de Dios, obstinación, ser llevado a su idea y no arrepentirse y no tomar las decisiones de consagración, de ser temeroso de Dios. Además, el Señor entregará a Israel, ahora le está agregando la respuesta por el cual él lo buscó.
Además, el Señor entregará a Israel contigo en manos de los filisteos. Por tanto, mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Ciertamente el Señor entregará el ejército de Israel en manos de los filisteos. Qué pena, hermanos amados. Qué pena solamente por haber perdido este vínculo de ser temerosos de Dios. Cómo la regresión, los procesos de las malas decisiones, una, dos, primero, no obedecer la voluntad de Dios, obedecerla a media, obedecerla como le agradaba, no resolver su egolatría, no resolver su obstinación, no resolver su soberbia, considerar a Dios solamente una opción de respuesta, pero una opción de respuesta, no solo la respuesta de Dios, sino una opción, y por consecuencia buscar otra opción. Eso describe que le da lo mismo. Al final de cuentas, quiere respuesta buena de lo que necesita. ¿Cuántas personas, digo yo, hoy día son así? Que buscan a su manera, se enojan, se molestan, desobedecen, y como que desobedecer es intrascendente, como que desobedecer no importa que esté en desobediencia, pero igual lo adoro. No importa que esté en desobediencia, pero igual lo amo. No importa que me descuelgue de la iglesia, que me quede en mi casa, que me dedique a otra cosa, pero Dios me ama, yo sé que me ama, que si yo le pido me da igual. ¿Cuántas personas están en este proceso de rebeldía, de obstinación? ¿Y por qué no decirlo, mis hermanos, literalmente de apostasía? Pero mire, lo más triste de todo esto, mis hermanos, lo más triste de todo esto de Saúl, que la Escritura dice que se cumple esta palabra de Samuel, porque al otro día, cuando se enfrenta a los filisteos, dice la Escritura que al enfrentarse a los filisteos son totalmente derrotados, pero cantidades de hebreos, de judíos, de Israel, del pueblo de Dios de aquel entonces, es derrotado, avergonzado, destruido, gente inocente, involucrada por las malas decisiones o por la falta de temor de este rey. ¡Qué pena! Aún más, el tema lo hace más grave porque también aquí, en esta batalla, mueren sus 3 hijos. Creo que tiene 4 hijos. Y los 4 hijos mueren asesinados. 3 mueren en esta batalla. Y Saúl, como ve que la guerra ya, la batalla está perdida, pide a su siervo que le quite la vida y el siervo no lo hace. Pero ¿qué es lo que pasa? Que él se atraviesa con una espada. De acuerdo a las versiones de un siervo que le avisa a David, le trae la corona a David, él le quita la vida, le corta la cabeza y le quita la vida y le lleva la corona a David. Mire qué desprestigio. Cuando los filisteos, estos demonios, estos gobernadores de las tinieblas, estas potencias de terror, de maldad, toman control por la obstinación y la rebeldía de Saúl, ¿sabe lo que hacen? Lo decapitan y colocan su cabeza y su cuerpo en altura juntamente con sus hijos, sus 3 hijos muertos en batalla por haber decidido mal, y más todavía, mire la degradación por decidir y por no arrepentirse y por no detener su proceso de obstinación y de rebeldía a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. La Escritura habla, mis hermanos, que los filisteos, estos hijos del diablo, por así decirlo, toman su escudo, toman su espada y los cuelgan, mis hermanos,
en el lugar donde están sus dioses, y estos instrumentos que son para defender el reino, son para defender la voluntad de Dios, son para defender el pueblo de Dios y son para batallar en el nombre de Jehová, se convierten en adorno de derrota. En adorno de derrota. Qué tristeza, hermanos amados, qué tristeza. Naturalmente que podríamos preguntar si usted no está funcionando en los dones por cualquier decisión equivocada. ¿Quién los tiene? ¿Quién los tiene? Todo lo que Dios nos ha hablado, todo lo que Dios le ha hablado, la Escritura dice, ¿no es cierto?, de acuerdo a la palabra del sembrador, dice que cuando viene, cuando la palabra cae en tierra, a la orilla del camino, dice que vienen las aves o vienen los espíritus, ¿verdad? Porque la persona no está dispuesta, no tiene el corazón para recibir la palabra de Dios. No tiene, por lo tanto se le quita. ¿Cuántas cosas, mis hermanos, el diablo nos ha quitado? Fíjese que en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 dice: estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado al fin de los siglos. Son enseñanzas que nos advierten, mis hermanos. Hay una versión aquí que dice que acontecieron como figura y están escritas para nuestra amonestación, en quien los fines de los siglos han parado. O sea, nosotros estamos en los fines de los siglos, y lo que le pasó a ellos, lamentable, ¿verdad? ¿Quién podrá ponerse como juez para juzgarle? Lamentable, mis hermanos, lo que pasaron, triste. ¿Quién podrá juzgarlo de nosotros? Pero sí tenemos que marcar un precedente. ¿Cómo usted va a decidir? ¿Cómo usted está decidiendo? ¿Cómo usted está cumpliendo la voluntad de Dios? Mire lo que dice otra versión: esto le sucedió a nuestros antepasados como ejemplo para nosotros y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos. Es una advertencia, mis hermanos. La América dice: esto sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza, o sea, como enseñanza. No podemos hacernos los desentendidos de lo que usted pueda estar pasando, hermano amado, porque vuelvo a insistir, usted es templo del Espíritu Santo, usted es un hijo de Dios, pero tiene que tener disciplina en buscar la voluntad de Dios y cambiar el lugar que tiene Dios en su corazón y que sea su prioridad. Eso dice, estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros y se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia. ¿Para qué cosa? Fueron escritos para que nos sirvan como advertencia, que si nosotros no despertamos, si usted es rebelde, si usted es contumaz, no despierta, no entra a obedecer, no entra a la comunión, no entra al permanecer en la voluntad de Dios, es una advertencia que le puede pasar lo mismo. Le puede pasar lo mismo, porque quizás hoy día los filisteos no están, pero hoy día hay hechos más fuertes que los filisteos, las tinieblas, los principados de maldad, los gobernadores de las tinieblas, la gente, el mundo, la presión, esta contingencia que está zarandeándonos como se zarandea el trigo, ¿verdad? Y se está definiendo primero quién es paja, quién es trigo, y también, mis hermanos amados, se está definiendo la limpieza de nuestro corazón. Usted tiene que saber decidir, porque en su decisión las promesas de Dios van a estar a su favor, pero en su insurrección, en su rebeldía, va a estar, mis hermanos, todo lo malo, lo que tenga que ver con la falta de protección de Dios. Qué importante es esto, hermano. Qué importante. Por eso que es tiempo de saber y de ahondar y decidir más profundamente, de aprender a temer a nuestro Dios. Hay muchos hechos más, lo que dice la Escritura, hay muchos hechos más
mis hermanos, muchos hechos, muchos. Por eso que repito, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. El buscarle, el orar, el postrarnos, el humillar nuestro corazón, tiene extraordinarios beneficios. La enseñanza de cuál es la mejor decisión para que nos vaya bien este año que viene. No está sujeto a estados emocionales, está sujeto a la determinación de su corazón. Yo voy a agradar a Dios y voy a pagar los costos de ello. Por eso que la Escritura, para aquellos que temen a Dios, dice: estad quieto y conoced que yo soy Dios. Padre, gracias por hablarnos. Gracias, muchas gracias por ministrarnos. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, papá. Tú eres digno de ser alabado, de ser glorificado, de ser enaltecido. ¿A quién otro iremos si no es a ti? Yo te ruego que nos ayudes a afirmar nuestro corazón, Señor. Oh, papá, como quisiera que tú agregaras más, pero es tanto lo que nos has dado, es tanto lo que nos has bendecido, es tanto lo que nos has protegido, nos has dado tanta palabra, tanto entendimiento, Señor amado, y por ello te ruego que nos ayudes, que abras nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones de acuerdo a tu voluntad, porque yo reconozco que de acuerdo a ella va a definir nuestras victorias o nuestras derrotas. Por eso te honro, porque tú eres Dios bueno, porque tú eres Dios extraordinario, porque tú eres Dios lleno de bondad. Por ello te ruego por la gente que está enferma, que está pasando momentos difíciles, tus hijos que están pasando circunstancias complejas. Te ruego que traigas tiempo de descanso, tiempo de paz, tiempo de milagro. Señor, que haya respuesta profética sobre sus vidas. Ruego por los enfermos que sean sanos. Ruego por los débiles que sean fortalecidos. Ruego por los que están en crisis. Señor, que sean afirmados en tu palabra para que tengan victoria. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor bendito, por conducirnos. Ayúdanos a tener un corazón temeroso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dios les bendiga, hermanos amados. Dios les bendiga. Estamos siempre dispuestos a ayudarles, a encaminarles, a enseñarles. Los días miércoles nosotros tenemos doctrina por vía Zoom. Atrévase a sentarse un tiempo, a ser discipulado, a ser instruido. Atrévase a ir más allá de lo que usted hoy día sabe de Dios, a ir más allá y tener metas fijas de comunión, porque es obvio que tendrá tiempos extraordinarios de avivamiento, de riqueza, de alegría y de regocijo en la presencia del Señor. Sean ustedes bendecidos. Estar cerca de ti, reconozco
extender mis manos a ti en humilde oración. Hoy quiero estar cerca de ti. Reconozco mi error. Yo quiero extender mis manos a ti en humilde oración. Ven y sálvame. Ven y cámbiame. De ti fluye sanidad y liberación. De ti fluye sanidad. De ti fluye sanidad y liberación. De ti fluye sanidad. De ti fluye sanidad y liberación. De ti fluye sanidad. De ti fluye sanidad y liberación. De ti fluye Jesús, Jesús, mi Señor Jesús. De ti fluye sanidad, Jesús, y liberación. De ti fluye sanidad. De ti fluye sanidad y liberación. De ti fluye sanidad. Y hoy clamamos: ven y lávame más, lávame más, lávame más de mi maldad, Jesús. Ven y lávame más, lávame más, lávame
Solo tú puedes cambiar. Hermoso Jesús, hermoso Salvador, digno, digno. Millares y millares, mi amado es el más bello entre millares y millares, mi amado es el más bello entre millares y millares, mi amado es el más bello entre millares y millares. Yeshua, mi amado es el más bello entre millares y millares, mi amado es el más bello entre millares y millares. Yeshua, declaramos que eres el único amado. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Oh, no hay nadie como mi Cristo. No hay nadie como mi Señor. Él dio su vida por nosotros. Jesús el Mesías. No hay nadie como mi Cristo. No hay nadie como mi Señor. Él dio su vida por nosotros. Jesús el Mesías. No hay nadie como mi Cristo. No hay nadie como mi Señor. Él dio su vida por nosotros. Jesús el Mesías. No hay nadie como mi Cristo.
Señor Jesús. Damos gracias a nuestro Dios por habernos ministrado con su palabra y con su presencia. Señor, te damos gracias por este tiempo contigo, Señor. Con tu presencia, con tu amor, con tu fidelidad, con tu bondad que se expande a cada lugar, a cada persona, a cada familia que está viendo en este momento. Señor, que la palabra traiga cambio, Señor. Que la palabra, Señor, traiga transformación. Que la palabra, Señor, traiga replanteamiento, Señor, en cada una de nuestras vidas y en aquellos que han oído, en aquellos que han escuchado tu voz. Señor, que haya milagros, Señor, milagros de sanidad física, de sanidad del corazón. En el nombre de Jesús, Señor, que la palabra se extienda aún más y más. En el nombre de Jesús, agradecido, Señor, por tu presencia que cambia, tu presencia que transforma, tu presencia, Señor, que restaura todo corazón herido, restaura todo nuestro interior, todo el interior humano, del corazón, de la mente. Gracias por tu presencia, Yeshua, Jesús, Jesucristo, oh Jesucristo, el Hijo de Dios, Hijo de Dios.